Bienvenidos al canal de Luciérnaga. Hace tiempo que iba pensando en hacer una serie de vídeos para el canal en la que os cuento un poco cómo me han enseñado a mí que funciona una editorial por dentro. Yo actualmente estoy estudiando diseño y producción editorial y el año pasado tuvimos una asignatura que se centraba en su totalidad en cómo funcionaban las editoriales por dentro. Así que he pensado que sería interesante compartirlo con vosotros. Mínimo voy a subir 3 vídeos sobre la industria editorial, que es como lo he llamado. Sí, lo sé, soy genial con los nombres. Hashtag ironía. Hablaré de por qué las editoriales no terminan de traer sagas a España, como os comenté en el book haul la saga de Vampire Academy, y también os hablaré de la diferencia entre libro y novela, que puede que ahora no lo pilléis porque yo me explico muy bien, hashtag ironía otra vez, pero cuando llegue el vídeo ya entraremos en materia. Por el momento vamos a concentrarnos en una pregunta muy sencilla, una que nos llevamos haciendo mucho tiempo los lectores. La primera pregunta del universo. Hashtag Doctor Who. ¿Por qué los libros son tan caros? Voy a empezar desglosando lo que son los pequeños grupos que componen el precio de un libro. Empecemos por los costes de producción. Estos cubren los gastos que aparecen al crear el libro desde cero. Suele ser una cantidad muy baja por ejemplar. Cuanto mayor sea la tirada, más bajo será el coste de producción. ¿Qué pasa? Que las editoriales actualmente no se van a arriesgar por un autor novel o por un autor whatever, porque no está el horno para bollos. Con lo cual esto es algo que puede incrementar notablemente, ya que las tiradas son muy pequeñitas. En los casos prácticos que yo he visto, rara vez llegaba a 5 euros. Normalmente se quedaba en 3, 2, 3,5, 4 y ya me estoy yendo muchísimo. La mayoría de veces se quedaba entre el 2 y el 3. Sí que es cierto que alguna vez hicimos algún caso práctico de 5 euros, que ya sería más un libro de arte o un libro de fotografía, algo que requiera un papel muy bueno. No sería una novela como la que nos compramos tú y yo en la librería. En este porcentaje incluimos el grupo de la preimpresión, la impresión y la postimpresión. La preimpresión consistiría básicamente en maquetar el libro, crear banners promocionales, los pósters, marcar páginas y también, por supuesto, crear la cubierta y la contracubierta. Que eso puede requerir hacer las imágenes o fotografiarlas tú mismo, o pedirlas o comprarlas. O sea, es un gasto grande. La impresión, como su nombre dice, es imprimir el libro, pero antes de imprimirlo tienes que hacer pruebas de color para la cubierta, también tienes que hacer pruebas del interior, no vaya a ser que algo se te haya ido, también la máquina se puede desincronizar en un momento dado y tienes que sincronizarla. Y por último, la postimpresión sería encuadernarlo, guillotinarlo y dejarlo perfecto para poder venderlo. También en los costes de producción hay que sumar la promoción, que normalmente es un 1%, no es mucho más. Los casos prácticos que yo he visto solamente es un 1%. Así que aquello de que las editoriales grandes hacen más promoción que las editoriales pequeñas es todo mentira, porque seas grande o seas pequeña vas a hacer un 1% de promoción. No te puedes permitir el costear más promoción. Sí que es cierto que hay editoriales que se portan muy bien y ponen un poquito más de porcentaje, o sin ponerlo ya ayudan más a los autores, pero normalmente lo que se hace es esto. También la producción hay que distinguir entre costes fijos y variables. Un coste fijo sería aquel que no importa cuántos ejemplares vayas a hacer, siempre va a ser el mismo, como puede ser la preimpresión, porque tienes ya el diseño de la maqueta y lo puedes usar las veces que quieras. Y un coste variable sería aquel que varía según los ejemplares que imprimas. Cuánto papel vas a usar, cuánto vas a tener la máquina imprimiendo, etc. Después añadiríamos los costes empresariales, que son aquellos que se usan para sufragar los costes de la empresa, como pueden ser los suministros, los salarios. Dependiendo del libro y de lo que la editorial considere que va a vender, este porcentaje en el precio final será más alto o más bajo. Es decir, puede que salga un libro que sea un poquito más caro porque, yo que sé, la editorial pues ha decidido que solamente va a publicar ese libro ese trimestre y es una gran responsabilidad para ese libro porque tiene que pagar todos los gastos empresariales que supone tener la editorial abierta 3 meses. A todo esto le tenemos que sumar los derechos de autor, que es el porcentaje que le paga la editorial al autor a cambio de poder usar su obra durante X tiempo y bajo ciertas circunstancias. No hay un porcentaje fijo para nada de esto, pero este en concreto me lo han enseñado de 2 formas distintas. Yo hace años vi un vídeo en el que te explicaban la diferencia de costes de un autor novel y un autor bestseller. El autor novel rara vez se llevaba más de un 5%, mientras que un autor bestseller podía llevarse incluso hasta un 10%. Esto el año pasado me lo desmintieron y mi profesora lo que hizo fue por una generalización de un 10% para autores, sin más. Yo normalmente los casos que he visto eran un 7-6%, no solía ser mucho más. Igualmente, sea el porcentaje que sea, hay que tener en cuenta que el autor no va a ganar mucho con esto, a no ser que seas Stephen King, produzcas libros como churros y se vendan por todo el mundo.
Aquí hay que poner un subpunto que es el del traductor, de haberlo. Normalmente se ponen en porcentajes separados, aunque a veces lo que se hace es pactar una cantidad concreta de lo que le cuesta traducir el libro. Hablemos del beneficio que se lleva a la editorial. Aquí hay que aclarar que antes de llenarse los bolsillos, la editorial tiene que haber recuperado todo lo que le ha costado producir el libro, así como pagar los gastos empresariales que le vayan llegando. En mis casos prácticos, este punto muerto estaba entre el 60 y 70%, pero es algo que varía mucho. Depende del libro, del precio final, de lo que haya costado producirlo y un largo etcétera. En muchos casos el beneficio es muy bajo, bien porque no se haya vendido la tirada entera o bien porque no se ha llegado al punto muerto y ha habido pérdidas. También de hecho este porcentaje puede ser más bajo de lo que se lleva el autor. En mis casos prácticos la editorial se suele llevar un 3-4% y no se lleva más. Así que me encanta que la gente dé su opinión, pero que critiquen sin saber la realidad es algo que me duele un poquito en la patata. No sé, simplemente la próxima vez que alguien vaya a decir algo malo sobre las editoriales, pues tened esto en cuenta, el beneficio no es tan alto como la gente se piensa. Para acabar con los porcentajes hay que hablar de las distribuidoras, que se llevan un 50-55%, dependiendo del trato que hayan hecho con la editorial. El trabajo de las distribuidoras consiste en llevar los libros desde las editoriales hasta los puntos de venta. También almacenarlos si la editorial se lo pide y devolver los stocks en caso de que hayan quedado. Entonces, ¿que se lleve la mitad de lo que cuesta el libro? ¿Es una pasada de coste? Sí, pero oye, está justificado. Tú sabes la cantidad de gasolina que están gastando, por poner un ejemplo. Lo que pasa, y esto ya es opinión mía, es que las editoriales que tienen también una distribución directa, que es que ellas mismas directamente por su página web venden el libro, podrían hacer un pequeñito descuento porque así la gente igual les compraba más a ellos y aún así tendrían un beneficio más mayor o recuperarían los costes antes. En otros países las distribuidoras no son tan hardcore, con lo que los precios bajan notablemente. Y con eso termino el tema de los porcentajes y de qué se compone exactamente el precio de un libro. Luego por supuesto tendréis que sumarle el IVA, que en el libro físico es un 4%, casi nada. Y esto me lleva a hablaros del siguiente tema, los ebooks. Para los libros electrónicos el IVA sube hasta un 21%. Y diréis, ¿entonces eso es lo que sube tanto el precio del ebook? No. Una simple operación matemática os dirá que un ebook medio que cuesta 9 euros, más o menos, el IVA son 2 euros. ¿Dónde van a parar los otros 7? ¿Qué hacemos con los otros 7? Vamos a ver. Muchas veces he oído la frase, el ebook no cuesta nada de hacer. Y ya me he cansado un poquito de oírla. Empezamos por el principio de que en el formato digital se reutiliza la corrección y traducción de haberla del libro físico. Y eso junto con la portada es lo único que se puede compatibilizar entre ambos formatos, ya que obviamente llevan maquetaciones distintas. Me pongo nerviosa porque una vez en Twitter alguien dijo que llevaban la misma maquetación y yo casi entro en cólera. Los libros profesionales se maquetan con InDesign y no es tan fácil como pueda parecer. Es posible que el hecho de montar el texto y ponerlo bonito sí que sea más sencillo, pero cerrar el archivo para que se pueda leer en todos los formatos, eso ya cuesta un poquito más. Casi nada, ¿eh? En este caso hay que ir probando, porque lo mismo igual no funciona 2 veces. También hay que pensar que el autor y el traductor de haberlo también se tendrán que llevar algo de este ejemplar, ¿no? Opino. Además, y esto ya es suposición mía, dado que la piratería es tan alta en España, pues supongo que las editoriales pondrán este precio tan alto para que los pocos libros que puedan vender sirvan para algo. No quiero robaros más tiempo, creo que el vídeo ya se ha hecho más largo de lo que esperaba, pero espero que no os hayáis aburrido y os haya dado otra perspectiva de la industria editorial. Dadle a me gusta si no os habéis dormido, compartid si queréis que la gente deje de quejarse del precio de los libros y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y os queréis quedar un ratito más. Que la gente luego podrá quejarse, pero las distribuidoras. Y si os han gustado los vídeos de este estilo, preparaos porque vienen más. Una última cosa, recordad esto: el editor debe tener alma de poeta y entrañas de empresario. ¡Mua!